Amén. Bien, seguimos adelante con este estudio bíblico. Estamos avanzando en el Evangelio de San Juan. Habíamos empezado con el capítulo 9 y vimos el episodio del nacido ciego, ¿cierto? Y bueno, quedamos en el capítulo 13. Vamos a seguir avanzando para terminar este capítulo 9. Eh, Dice el versículo 13, ¿cierto? Recordemos que Jesús le había devuelto la vista a un ciego, ¿cierto? Le había puesto sus dedos, lo había mojado con saliva el barro y lo había puesto en sus ojos y lo había sanado. Versículo 13 dice, llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, ¿cierto? A la persona que había sido sanada por Jesús. Eh, Seguramente cuando dice llevaron, se refiere a aquellas personas que estaban buscando condenar de alguna manera al Señor. Entonces buscaban pruebas para tratar de condenarlo, digamos. Versículo 14, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, ¿cierto? Bueno, y aquí llegamos obviamente a otra confrontación en cuanto a las reglas religiosas que existían en esa época y que hasta el día de hoy se mantienen por muchas congregaciones, y de lo cual está plagada la humanidad, ¿cierto? De reglas religiosas que impiden que el hombre se acerque a Dios, ¿cierto? Muchas veces la religión y las normas y los dogmas alejan al hombre de Dios, ¿cierto? Sobre todo a los inconversos. Versículo 15 dice, y le volvieron a preguntar también los fariseos de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. ¿Ya? Ahora, parece que este ciego, o ex ciego mejor dicho, estaba empezando a sospechar eh, que se está intentando de parte de los fariseos inventar algún cargo para culparlo, porque él no le dice a los fariseos que Jesús hizo el lodo con su salida, ¿cierto? Eh, y tampoco le dice que después lo mandó a lavarse al estanque de Siloé. Entonces estaba un poco omitiendo alguna información respecto a lo que estaban preguntando, eh, para evitar de alguna forma decir algo que pudiese inculpar a Jesús, porque se había quebrantado el mandamiento, ¿cierto?, de la ley, ¿ya? Dice el versículo 16 después, entonces unos de los fariseos decían, este hombre no es Dios, que no guarda, perdón, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado, ¿cierto? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Ahora, bueno, obviamente ver una situación así era un dilema para los fariseos, eh, porque ellos no podían concebir que un hombre pecador, como consideraban a Jesús, pudiera aceptar el milagro, ¿cierto? Eh, Después dice, y habían disensión entre ellos. Bueno, obviamente eso es una declaración obvia, ¿cierto? Porque habían muchas diferencias y disensiones entre ellos mismos, por no manejar bien la ley y por no entender que estaban frente al dador de la vida, ¿cierto? Versículo 17 dice, vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices de que te abrió los ojos? Eh, de alguna forma estaba tratando de que el ciego o el ex ciego dijera que a lo mejor no había sido parte de Dios, sino que habían sido potestades demoníacas las que le habían dado el poder a Jesús para que le ayudara a recobrar la vista, ¿cierto? Y después dice, y él dijo que es profeta, ¿ya? Eh, bueno, seguramente era muy poco el conocimiento que el ciego tenía de Jesús, pero en ese momento, hasta antes de que se consagrara frente a toda la humanidad como el Hijo de Dios, el rango de profeta era el rango más alto que podía tener una persona en términos espirituales, ¿ya? Por eso él dice que había escuchado o lo veía ser como un profeta. Versículo 18 dice, pero los judíos no creían de él, que había sido ciego y hubiese recibido la vista, ¿ya? Ahora, los fariseos no solamente negaban a Cristo, en definitiva, cuando escuchamos este párrafo 18, sino que además negaban todo lo que el Señor hacía, ¿cierto? Todos los prodigios, los milagros, eh, todas las evidencias que el Señor estaba entregando de que era que era una verdadera deidad, ¿cierto? Negaban completamente todo lo que el Señor hacía. Después dice, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Versículo 19, y les preguntaron, diciendo,
¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Eh, bueno, obviamente cuando le preguntaban eso, porque también estaban dudando del testimonio de los padres de la persona que había estado ciega, ¿cierto? Y después dice, ¿cómo pues ve ahora? Una pregunta completamente necia, porque la persona estaba viendo y todo el pueblo conocía que había sido una persona ciega. Versículo 20, le respondieron sus padres y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Versículo 21, pero como ve ahora, no sabemos. ¿Por qué? Porque realmente ellos no habían protagonizado el hecho y solamente podían estar con lo que el hijo les había dicho, ¿cierto? El hijo les contó seguramente, pero no era algo válido como para que ellos pudieran, como se dice, meter la mano en el fuego por Jesús, ¿cierto? O quién, dice, o quién le haya abierto los ojos, nosotros no lo sabemos, ¿cierto? Eh, a lo mejor, bueno, hay ciertas dudas, algunos dicen que no lo conocían, que no estuvieron presentes, otros dicen que estuvieron presentes, pero que estaban tratando de protegerlo, ¿cierto? Ocultando la información respecto a que conocían a Jesús, porque ya se sentía en el ambiente una animosidad de parte de los fariseos de condenar al Señor, ¿cierto? Entonces, seguramente como ellos estaban ya percibidos el tema, empezaron a guardar esa información. Después dice, él tiene edad, pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Después dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesase que él era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En ese tiempo, ser expulsado de la sinagoga, en estos tiempos es como ser excomulgado, ¿cierto? Nosotros sabemos que eh, existe la excomulsión, ¿cierto? O excomunión, que es cuando, en términos, en la religión católica, ¿cierto? Le quitan la comunión, que es una aberración tremenda que pueda venir una persona con potestad humana y le quite la comunión con Dios. Pero existe esa falacia, ¿cierto? De la excomulgación. Y en esos tiempos, cuando aún le impedían ir a la sinagoga, era como eso, ¿cierto? Era como que le quitaban la posibilidad de tener la comunión con Dios. Imagínense lo religiosos que eran. Eh, y obviamente eso, ser excomulgado o ser impedido de entrar a la sinagoga, significaba también una separación con la familia, porque la familia seguía yendo a la sinagoga, un término, ¿cierto?, de los lazos sociales que pudiese tener la persona, porque obviamente el círculo social de la persona también iba a la sinagoga, y de alguna manera se afectaba también el empleo de la persona, porque lo empezaban a mirar mal, ¿cierto? Literalmente, ser excomulgado en esa época afectaba a todo el ámbito personal de un sujeto. Por lo tanto, era muy tremendo y era terrible, ¿cierto?, que a uno le ocurriera. Así que, pues tenían miedo a lo mejor de manifestar la verdad de Cristo en ese momento. Versículo 23 dice, por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarles a él, ¿cierto? Después dice el 24, así que volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. ¿Ya? Ellos querían neciamente que le diera la gloria a Dios para que rechazara a Jesús, pensando que Jesús no era Dios, ¿cierto? Por eso le dicen que le diera la gloria a Dios para que dejara de darle la gloria a Jesús, en circunstancia que al darle la gloria a Dios, también le va a estar dando la gloria al que le había recobrado la vista, ¿cierto? Eh, o en definitiva también podía interpretarse de que al darle la gloria a Dios, él estaba haciendo un juramento de decir la verdad, ¿cierto? Respecto a lo que él estaba hablando en ese momento. Eh, Después dice, nosotros sabemos que este hombre es pecador, ¿ya? Ahora, eso lo estaban diciendo los fariseos, pero eso no influenciaba de ninguna manera al ciego en lo más mínimo, ¿cierto? Respecto a lo que estaban diciendo, ¿cierto? De que Jesucristo era un pecador, una tremenda blasfemia, pero aún así el ciego se mantenía en sus dichos. Versículo 25, entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, ¿ya? Eh, Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿ya? De alguna manera el ciego hace enfocar la atención nuevamente en el milagro que el Señor había hecho más que en la persona de Jesucristo, ¿cierto? Se enfoca en el milagro. Eh,
¿Por qué? Porque ellos buscaban tener un argumento para condenarlo, y por otro lado, ¿cierto? El ciego tenía una experiencia personal que había vivido con el Señor y que nadie se la podía quitar, ¿cierto? Así como cada uno de nosotros tiene una experiencia personal con el Señor y que no puede venir nadie, puede entrar alguien a la casa, a robarnos nuestro auto o robar nuestras pertenencias, ¿cierto? O nuestra leña o lo que sea, pero esa experiencia, esa nueva relación que experimentamos con el Señor, no nos pueden robar eso. Es lo más precioso que nosotros tenemos, ¿cierto? Nuestra intimidad con el Señor. Versículo 26 dice, y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Se referían en cuanto a que fue sanado, ¿cierto? ¿Cómo te abrió los ojos? Eh, Otra vez vuelven a insistirle para que el ciego de alguna manera atribuyera potestades demoníacas de parte de Jesús, ¿cierto? Porque le volvían a preguntar lo mismo. Eh, Claramente estos líderes religiosos estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, ¿cierto? Que sabemos que el único pecado que Dios no perdona, así que dura cosa para estos fariseos. Versículo 27 le respondió, yo os lo he dicho y no me hicisteis caso. Bueno, y se lo dice con un poco con rabia el ciego, ¿cierto? Porque ya le había repetido tantas veces y los fariseos insistían en buscarle la quinta pata al gato, por decirlo de alguna manera. Y además da cuenta de una valentía poco usual en esa época frente a Sanedrín, ¿cierto? Porque él le dice, yo os ya lo he dicho y no me hicisteis caso, ¿cierto? O sea, le está diciendo, ya córtenla porque yo ya se lo dije varias veces y no quieren entender, ¿ya? Porque lo que queréis otra vez, ¿por qué lo queréis otra vez oír? Realmente dice, ¿de qué, le está diciendo de alguna manera, de qué sirve decirle las cosas si finalmente me van a volver a preguntar, ¿cierto? Después dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos, ¿cierto? Eh, Ahora el ex ciego o el antiguo ciego está hablando con sarcasmo, ¿cierto? Porque les dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos, ¿cierto? O sea, tanto que preguntan por él que parece que se quieren acercar a él finalmente, ¿cierto? Y con razón lo hacía, le hablaba con sarcasmo porque ya estaba aburrido tanto que le interrogaban acerca de lo mismo, ¿cierto? El artículo 28 dice, y lo ultrajaron, ¿cierto? Seguramente lo insultaron, seguramente lo escarnecieron, ¿cierto? Lo infamaron, lo recriminaron, ¿cierto? O abusaron con él, ¿cierto? En términos verbales, y le dijeron, tú eres su discípulo. Eso lo hacían para ver si es que él variaba un poco en cuanto a sus dichos, ¿cierto? Lo estaban acusando directamente de ser discípulo de Jesús. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Bueno, ahí le dice, pero nosotros discípulos de Moisés somos, ¿cierto? Eh, bueno, estamos claros, ¿cierto? Que no eran discípulos ni de Moisés ni de Jesucristo, no eran discípulos de nadie, ¿cierto? De alguna manera eran discípulos de Satanás y del diablo por todas las cosas que estaban haciendo y por la ceguera espiritual en la cual se encontraban. Versículo 29. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, pero este no sabemos de dónde es. Bueno, obviamente si ellos realmente hubieran conocido a Moisés y el origen que tenía todo lo que hizo Moisés, de alguna manera habrían entendido también, ¿cierto?, quién era Jesucristo, ¿verdad? Versículo 30 dice, respondió aquel hombre y les dijo, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Efectivamente dice, de alguna manera el ciego le estaba diciendo, hasta ustedes debieran saber que solo Dios tiene la potestad de sanar enfermedades, y no lo quieren ver, ¿cierto? De alguna manera se estaba burlando de ellos. 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ¿cierto? Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Esa es la verdad más profunda que pudiese decir un hombre que a lo mejor no tiene estudios teológicos, ¿cierto? Que a lo mejor no ha sido un gran seguidor del Señor. Decir que estas palabras, ¿cierto? Que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, el Señor lo oye, ¿cierto? Esa es una verdad bíblica que todos nosotros la conocemos. Para los que se están incorporando a esta hora, ¿cierto? Estamos viendo el Evangelio de San Juan, capítulo 9, y ahora comenzamos a leer el versículo 32. Dice, versículo 32, desde el principio del mundo jamás fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego.
Eso describe la magnitud del milagro que el Señor hizo, ¿cierto? Una persona que nació ciega y que pueda recobrar la vista por el milagro que él hizo. O sea, 100% da a conocer el poder y la potestad milagrosa que tiene el Señor. Versículo 33. Y si este no fuese de Dios, no pudiese hacer nada. El 34 dice, respondieron y le dijeron, ¿tú eres nacido enteramente en pecado y tú nos enseñas? Bueno, de alguna manera, esta pregunta que le hicieron los fariseos representa la incapacidad bíblica porque no tenían otra arma para usarla en contra del ciego. O sea, el ciego estaba convencido de que había sido curado por Dios, ¿cierto? Y no estaba haciendo ningún problema en reconocer que era su discípulo y que estaba contento con el milagro que Dios había hecho en su vida, a pesar de todos los temores que pudiese tener en esa época. Y después y lo echaron fuera, ¿cierto? O sea, en definitiva, quiere decir que lo excomulgaron, ¿cierto? Le aplicaron la pena más grande que podía recibir un judío en esa época, que era eh, expulsarlo de la sinagoga y afectarle eh, en todas sus facetas de la vida, ¿cierto? Con los amigos, con la familia, en su trabajo, etcétera. Después dice el 35, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El Señor se presenta a sí mismo, ¿cierto? Frente a esta persona. El 36 dice, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? De alguna manera el ciego ya tenía la sospecha o estaba un poco, casi claro, ¿cierto?, de que el que estaba preguntándole era Jesús, el Hijo de Dios, ¿cierto? Era el mismo Dios en realidad que lo estaba confrontando cuando le hizo esta pregunta. Y le dijo Jesús, lo has visto, y el que habla contigo, él es. ¿Ya? Esta es la mayor revelación que cualquier persona pudiese recibir eh, en cualquier momento, ¿cierto? Y le tocó maravillosamente, o afortunadamente, a este ciego recibir esta exclamación frente al Hijo de Dios. El 38 dice, y él dice, creo, Señor. ¿Qué fue lo que creyó? Que hacía milagros, más que eso, ¿cierto? Que era un profeta, más que eso. Lo que el ciego creyó fue que Jesús era y es el Hijo de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que, por eso dice, creo, ¿cierto? Creyó que el hombre que lo había sanado era el Hijo de Dios, ¿cierto? El Salvador de la humanidad, el Redentor del mundo, el Mesías de Israel, etcétera, todos los títulos que le podamos dar a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y lo adoró, dice la palabra, ¿cierto? No solamente por el gran milagro que recibió, sino que además por la gran salvación que ya había recibido, ¿cierto? Del momento que él lo reconoce como el Mesías, como el Salvador, ¿cierto? Como el que había sido esperado durante tanto tiempo, junto con esa sanidad física también recibe la salvación eterna, ¿cierto? De parte del Señor. Después dice el versículo 39, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. ¿Cierto? Ahí cuando dice eso se refiere al mundo gentil, ¿cierto? Y los que ven sean cegados, ¿cierto? Eh, Ahí se refiere a los fariseos, claramente, ¿cierto? Que creen ver, pero que no están viendo ni una cosa. Versículo 40 dice, y cierto que los fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Bueno, una vez más, los fariseos hablando en tono sarcástico frente al Señor, ¿cierto? Por eso le dicen, ¿somos nosotros también ciegos? ¿Cierto? Como cuando ese chiste que dicen, ¿seré yo, Señor? Cuando Judas le dice, ¿seré yo, Señor? Versículo 41 dice, les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado, ¿cierto? Ahora, eso no significaba que la ausencia de luz revoque la condición de pecadores, ¿no? Eh, Porque todos los hombres somos pecadores, esto lo dice Romanos 3:9, o sea, 3 del 9 al 18, mejor dicho. Eh, Sino que lo que el Señor le estaba diciendo era que si confesaban sus pecados, eh, podían de alguna manera, ¿cierto?, alcanzar la luz de la salvación, ¿cierto?, que era el regalo que el Señor estaba presentando a la humanidad. Pero obviamente estos pecadores, ¿cierto?,
Estos escarnecedores estaban de alguna manera rechazando la luz que el Señor estaba dispuesto a entregarle. Dice ahora, pero ahora, ¿por qué decís, vemos, por tanto, vuestro pecado permanece? Y el capítulo 10 que viene a continuación, eh, nos habla acerca del buen pastor, ¿cierto? Este es un capítulo, un pasaje de la Biblia muy conocido y muy hermoso, que también nos va a dar mucho material, digamos, para predicar, ¿ya? Así que pongan mucha atención. Esto comienza a partir del año 32 después de Cristo. Ya el Señor tenía 32 años de edad cuando ocurre este acontecimiento eh, del buen pastor. Dice el capítulo 10 entonces, en el versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino sube por otra parte, el tal es ladrón y asaltante. O sea, está hablando de que el que no entra por el camino que es Cristo, ¿cierto? No es de Cristo, sino que es de Satanás el diablo, ¿cierto? Eh, Dice, porque solamente el Señor es la puerta, ¿cierto? Es la puerta a la salvación y a la vida eterna. Mira, justamente tengo aquí en mi computador una estampita pegada de cuando estaba en el mundo. Dice, y nunca la saqué, y ahora quedó y dice, yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Juan 10:1. Mira, justo lo que estamos leyendo. Versículo 2 dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, ¿cierto? Sabemos que Jesús es el único y verdadero pastor de nosotros que somos su ovejita, ¿cierto? Versículo 3 dice, a este abre el portero. Cuando habla del portero, se refiere a la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la ley inmediatamente respaldó o avaló la figura del Señor, ¿cierto? Aun cuando los fariseos se negaban a reconocerlo, el hecho de que Jesús cumpliera la ley a la perfección lo validaba, ¿cierto? Como el único y esperado Mesías. Por eso dice, a este abre el portero. El portero se refiere a la ley, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él había guardado perfectamente la ley. Y era el único que la había cumplido a la perfección, además, ¿cierto? Después dice, y las ovejas oyen su voz. Cuando dicen las ovejas oyen su voz, se refiere a que las verdaderas ovejas escuchan la voz de Dios, ¿cierto? Las personas cuando están en el mundo, de repente dicen, no, se lo sentí en mi corazón, si fue un presentimiento, ¿cierto? Pero escuchan cualquier voz. Pueden escuchar la voz del diablo, pueden escuchar la voz del mundo, pero las verdaderas ovejas escuchan solamente la voz de Dios, ¿cierto? Y después dice, a sus ovejas llama por nombre. Cuando dice eso, se refiere a la relación automática que nos lleva a la salvación, ¿cierto? Una relación íntima y personal con el Señor. Cuando usted tiene esa relación íntima y personal, hay una garantía, ¿cierto?, de la salvación y la vida eterna. Por eso el Señor dice, a sus ovejas llama por su nombre, porque el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, ¿cierto? Después dice, y las saca, ¿cierto? El pastor saca a sus ovejas para llevarlas a los pastitos, ¿cierto?, más tiernos, más adecuados, ¿cierto? Y cuando se refiere en términos metafóricos a que las saca, eh, se refiere, ¿cierto?, eh, a que nos lleva, ¿cierto?, siempre a mejores lugares, porque nos quiere cuidar, ¿cierto?, nos quiere guardar, nos quiere proteger del mal, etcétera. A veces nosotros somos porfiados. A veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor me está sacando de esta iglesia y me está llevando por otro lado? O ¿por qué el Señor, por qué está cortado ese camino si yo me quería ir por allá, me tengo que ir por acá? Porque el Señor siempre nos está librando de distintas situaciones, de distintas circunstancias, de distintas personas, de distintos caminos que nos pueden destruir. Por eso que dice, y las saca, ¿cierto? En términos de la oveja, porque el pastor saca a sus ovejas al lugar donde hay pastos más adecuados, y en términos metafóricos, porque el Señor siempre nos va guiando por el camino verdadero, ¿cierto? Después dice, eh, versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, cuando habla de propias, ¿cierto? Es porque el Señor es nuestro dueño, ¿cierto? Estamos claros, no hay ninguna duda que somos de Cristo, ¿cierto? El Señor, es nuestro dueño, además de ser nuestro amigo, nuestro doctor, etcétera. Va delante de ellas, ¿cierto? Porque lo tiene todo planeado, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el corazón del verdadero Hijo de Dios siempre va a conocer
y va a reconocer la voz de Dios, ¿ya? Obviamente que el corazón falso, ¿cierto? Esos que manifiestan o que tienen una apariencia de falsa piedad, que de repente hasta uno lo hacen llorar cuando hablan, cuentan sus testimonios, pero que son de mentirita, eso escuchan cualquier voz. Esto pueden ser guiados por la voz del diablo, por la voz del mundo, pero les cuesta discernir la voz de Dios, ¿cierto? Pero un verdadero, un genuino hijo de Dios, el corazón verdadero de un verdadero hijo de Dios, escucha e identifica la voz del Señor, ¿cierto? El versículo 5 dice, más al extraño no seguirán, antes huirán de él, ¿cierto? Cuando habla de eso se refiere a los ladrones, ¿cierto? Se refiere a los mentirosos, a los falsos apóstoles, a los falsos, bueno, los falsos apóstoles no, porque en este tiempo no hay apóstoles, a los falsos pastores, ¿cierto? Eh, digamos, a los falsos profetas, etcétera, porque no conocen la voz de los extraños, ¿cierto? Y esto nos deja en claro que las verdaderas ovejas no podemos ser engañados, porque nosotros conocemos la voz de Dios. Cuando nosotros escuchamos un charlatán por ahí, algún hermano que empieza a hablar cosas medio extrañas, ¿cierto? No sé, que habló con un extraterrestre, o no sé, porque viene un hermano que dice que, bueno, no se me viene nada a la mente en este momento, pero uno detecta inmediatamente cuando hay charlatanería, cuando hay algo que no es de parte del Señor, ¿cierto? Por eso dice, la palabra dice, porque no conocen la voz de los extraños, ¿cierto? Porque la verdadera oveja no pueden ser engañadas, ¿cierto? Y el 6 dice, esta parábola les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía, ¿cierto? Obviamente los fariseos no entendían lo que Jesús estaba hablando porque no eran verdaderas ovejas, ¿cierto? Eran hombres naturales que trataban de entender en términos prácticos, en términos físicos, pero no podían discernir porque eran cosas que se disciernen de manera espiritual, ¿cierto? Vamos a quedar hasta aquí. Más adelante viene la explicación que el Señor les hace en cuanto a la parábola del buen pastor, pero vamos a quedar hasta aquí porque ya me avisa esto que quedan pocos minutos, lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el versículo 7 entonces, vamos a quedar entonces en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en el versículo 7. De ahí en adelante vamos a continuar y por supuesto que esto va a quedar grabado para que después lo puedan repasar o compartirlo o los hermanos que van a verlo después, ¿cierto? También se puedan edificar con la palabra del Señor. Amén. Mamita, ¿me escuchas? Pone tu audio, ¿ves? Ahí, sí te Te escucho bien. presento al hermano Esteban que está ahí arribita, ¿lo ves? ¿Se escucha bien, mamá? A ver. Mami, Sí, papi. ¿está todo bien? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias a Dios, bien. Bien, bien. Qué Ya, bueno. oye, ¿Mm? terminemos con una oración, mami, ¿Ya? para que entreguemos este servicio, ¿ya? Amén. Ore usted, sí. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar en esta reunión y juntarnos con los hermanos que puedan integrarse a estas clases, Señor, que son muy buenas porque le aclaran muchas cosas en la mente de uno para poder tener la facilidad para estudiar nuestra Biblia, Señor. Amén, Señor. Gracias te doy por ello. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de nosotros, de los que están acá, Señor bendito. Bendice también a mi hijo, que es el que da las clases, Señor bendito. Y también, Señor, te pido una bendición para todos, Señor, los que son cristianos, los que son tus hijos, Padre bendito. Yo te pido todo esto, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén.